Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra, hoy es lunes 3 de noviembre y esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada, a fuego lento. Hoy el partido aragonés que ha venido para quedarse, no a esta casa, no quedarse en esta casa, sino quedarse en el panorama político aragonés. Pero antes, el sueño americano de Aragón. El gobierno de Aragón ha cruzado hoy el Atlántico. El presidente y los suyos han ido en busca del sueño americano. ¿A dónde han ido? Pues miren, al este del país, al estado de Virginia. Azcón lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Aragón ha de ser la nueva Virginia, la Virginia de España. ¿Por qué? Pues por los centros de datos. Porque Virginia está plagado de ellos. Porque gracias a la implantación de los centros de datos, la población de Virginia se multiplicó en pocos años a causa de los trabajos generados, tanto directos como indirectos. Y es que además los impuestos para la población se redujeron a la mitad. Qué bonito suena, ¿verdad? ¿Por qué Aragón ha sido el elegido? Pues miren, le hemos consultado a José Ángel Jimeno, nuestro experto en energía con más de 15 años en el sector. Adelante. Se dice que Aragón podría convertirse en la nueva Virginia en cuanto a infraestructura digital. Virginia concentra en algunos de sus condados centenares de centros de datos y de soportes físicos de la denominada nube, lo que propicia que se la denomine el corazón de Internet. Con el avance de la inteligencia artificial se necesitarán muchos más centros de datos en las ubicaciones óptimas. Aragón cumple con creces muchos de los requisitos que se solicitan a estos emplazamientos, porque dispone de terreno edificable en zonas de mínimo riesgo de desastres naturales, cercanía de suministro eléctrico a bajo precio y procedente de fuentes renovables, acceso a redes de telecomunicaciones, disponibilidad de agua para refrigeración, cercanía a grandes centros de negocio y económicos, ubicaciones con temperaturas suaves y armonía social y laboral. Un aspecto clave es el acceso a la energía. Aquí la simbiosis entre los centros de datos y Aragón es máxima. Estos centros de datos acceden a energía más barata y renovable. Los municipios consiguen implantación de negocios de alto valor tecnológico que necesitan empresas de mantenimiento e instaladoras cercanas. Y los centros de producción no tienen que transportar la electricidad a centenares de kilómetros para otros consumidores, con la menor necesidad de redes y menor riesgo también de gestión de la infraestructura eléctrica. De infraestructura eléctrica tenemos que hablar, porque no es todo tan bonito como parece. El presidente Azcón tiene anunciados más de 47.000 millones y la semana pasada dijo en el Pleno que existen posibilidades de aumentar esa cifra a los 70.000 millones, lo que es una barbaridad o lo que es más que una barbaridad. No se me ocurre con qué equipararlo, pero imagínense si el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón son en torno a 9.000 millones... 70.000 millones es una absoluta pasada, si me permiten el coloquialismo. ¿Qué pasa? Que Azcón anuncia y anuncia, y el PSOE le replica que solo vende humo, que son inversiones que no son reales. A ver, es algo incierto. Muchas inversiones milmillonarias, muchos de esos proyectos ya han comenzado. Sin embargo, puede que haya otros que no comiencen nunca. ¿Pero por qué? ¿Por culpa de Azcón? En definitiva, porque no tienen la energía asegurada. Miren, María Navarro, la portavoz adjunta del Partido Popular de Aragón, nos lo contó en el Baturrillo Político la semana pasada. Nosotros necesitamos para todos esos proyectos 8,1 gigavatios y ahora mismo solo tenemos concedidos 3,2 por parte del Ministerio. No es competencia de la comunidad autónoma. Sí que es cierto que desde la Consejería de la Vicepresidenta, desde Mar Vaquero, he de decir que se ha hecho un trabajo encomiable en materia de planificación, en materia energética. Al plan que acaba usted de comentar se han presentado 300 alegaciones por parte del Gobierno de Aragón. Es decir, nosotros estamos peleando. En Aragón se ha hecho todo lo que es posible en materia energética y de inversión para que esos 57.000 millones vengan. ¿Qué pasa? Que ahora hay que desbloquear todos los nudos energéticos que hay, todas las conexiones para que todas las empresas puedan venir. Y hay algo que nosotros llevamos tiempo diciendo. Si Red Eléctrica España no es capaz de acometer toda la red de inversión para la Comunidad Autónoma de Aragón, nosotros estamos incluso dispuestos a abrirnos a que sean las empresas privadas las que adelanten ese dinero
como está pasando, por cierto, en el País Vasco. Es que no puede ser que Pedro Sánchez esté dando privilegios, haya aprobado un cupo energético vasco y que la Comunidad Autónoma de Aragón nos esté perjudicando únicamente porque necesita aguantar en el poder. Tengo ya aquí en mi mesa a Alberto Izquierdo, líder del Partido Aragonés. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues lo primero que le tengo que decir es que enhorabuena, ¿no?, por la refundación total, ya plena y completa del PAR, el Partido Aragonés. Ya tocaba. Ya tocaba, efectivamente. Han sido unos años muy difíciles, lo hemos sufrido mucho, pero lo que se sufre se valora y ahora estamos muy contentos y dispuestos a darlo todo por los aragoneses. Hablando de darlo todo por los aragoneses, parece que el Gobierno de España no nos quiere dar toda la energía que se pretende o que se necesita para cumplir con todos los centros de datos y todas esas inversiones millonarias. Habla Azcón de milagro económico. ¿Usted se cree el milagro económico de Azcón? Yo me lo creo incluso antes que él. Y esto lo he dicho muchas veces. En campaña electoral, el único que defendió la necesidad de seguir creciendo en renovables, la necesidad de seguir creciendo en infraestructuras eléctricas, era yo. Algunos pensaban, de hecho se abrió hasta una comisión de investigación pensando que iban a encontrar el oro de Moscú. Y lo único que encontraron fue trabajo, trabajo y trabajo. Y por eso yo he defendido la labor del gobierno anterior y también la del actual. Creo que el presidente Azcón hace bien en recoger esa herencia que deja el presidente Lambán con un proyecto para Aragón, un proyecto de desarrollo energético que se convertiría más tarde y se convertirá en la llegada de empresas. Eso es lo que algunos dijimos. ¿Qué está pasando? Que Aragón va a 120 y el gobierno de España va a 40. Que Aragón necesita 10.000 millones de inversión para esos 8 gigas y el gobierno de España planifica 13.000 millones para toda España, de los cuales ya el 17,4 es el cupo vasco, que les faltaba cupo en energía. Por Dios, cómo no lo van a tener, ¿verdad? Y ahora seguramente soterrado, como se hace con las líneas eléctricas cuando cruzan la autovía, estará el cupo catalán también, que será otro 17. ¿Eso qué significa? Que si hay 13.000 para toda España y le quitamos el 30%, son unos 35.000 más o menos, quedan 9.500. Si Aragón ya necesita 10.000, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que catalanes y vascos le quitan a Aragón las posibilidades de desarrollo. Y ahí es donde tiene que estar el gobierno de Aragón. Y ahí es donde quiero ver yo al presidente del gobierno y también a la ministra. Quiero verles a los dos. A la ministra, me imagino, la ministra Alegría. La ministra Alegría, que es la líder del Partido Socialista en Aragón. ¿Y sabe lo que yo les propondría a los dos? Que trabajen juntos, que lo intenten. Que intenten trabajar juntos por los aragoneses, sí, que son los que nos preocupan. Desde luego parece que sería la única opción viable a seguir avanzando ahora mismo porque, bueno, ya que le voy a decir a usted y a los oyentes que me escuchan todos los días decir que estamos sin presupuestos y dado que parece que no es una opción viable que se sienten a negociar Vox y PP, porque Vox ya ha dicho que no categóricamente. Sí, yo he llegado a decir aquí que, mire, oiga, a lo mejor el PSOE le propone una abstención al PP para aprobar los presupuestos. Porque hablando de lo que cree o deja de creer, ¿usted se cree que nos vayamos a quedar sin presupuestos? Yo me lo creo todo después de lo que estoy viendo. Yo proponía hace un año que dejásemos de cobrar los diputados hasta que haya presupuesto. Y lo vuelvo a proponer. Me gustaría, se lo hemos escuchado y que sepa que ese audio ha sonado aquí porque me gustaría lo he puesto yo. Que todos los grupos parlamentarios con los portavoces nos comprometamos a no cobrar hasta que haya presupuestos. Ya vería usted que pronto habría presupuestos. O que venga Abascal y que hable él, que es lo que me gustaría, porque en Vox da igual lo que digan los del territorio, no pintan nada. Que venga Abascal y que le diga a los aragoneses a la cara qué es lo que quiere. Porque claro, Aragón no se merece tener unos presupuestos para que mejore la sanidad, para que mejore la educación, para que mejoren los servicios sociales, porque es que lo importante es la inmigración. Es que lo importante es el cambio climático que él niega. Es que en Valencia sí que se aprobaron los presupuestos con el peor presidente de la historia, con un auténtico sinvergüenza. A este sí le votan los presupuestos y en Aragón no. ¿Y qué ha cambiado en Valencia? ¿Siguen llegando inmigrantes? Sí. ¿Se ha cambiado alguna ley ambiental? No. ¿Por qué Vox no aprueba los presupuestos de Aragón ni siquiera sin verlos? Ya se niega a aprobarlos antes de hablar de ellos. Porque a Aragón no le importa nada. Y Abascal debería darles algunas explicaciones a los aragoneses que le votaron, que por otra parte fueron muchos. Vamos a jugar un poco a predecir el futuro y vamos a pensar que los presupuestos fracasan, que hay alguno que no quiere predecir ese futuro, pero es que parece que estamos abocado a ellos, ¿no? Entonces es inevitable pensar en que el señor Azcón convoque elecciones anticipadas. Hablando del PAR, hablando del Partido Aragonés, tras la refundación, ¿están ustedes ya preparados para unas posibles elecciones anticipadas? Bueno, hay algunos partidos que ya hemos hecho los deberes.
El partido aragonés ha hecho los deberes, tiene su congreso, ha refundado el partido, tiene su nueva ejecutiva y lo tenemos todo listo. Hay otros partidos que no sé si lo tienen tan claro. Tienen pendientes sus congresos territoriales y provinciales, como es, por ejemplo, el caso de Chunta Aragonesista. Veremos qué pasa con el liderazgo de Chunta, veremos qué pasa con el liderazgo de Vox, si es que hacen algún tipo de, que supongo que no, porque supongo que Abascal dirá y ya está. Y luego también hay que ver otros partidos, como Teruel existe, si hacen un congreso o si simplemente eso es como Venezuela, que este señor se queda allí, el señor Guitarte, aunque sus compañeros no lo quieran y persiste por los siglos de los siglos. Nosotros estamos listos, estamos preparados, pero no contemplamos el adelanto electoral. Yo se lo digo con sinceridad, creo que en Aragón no cambiaría nada si hoy hubiesen elecciones, porque seguiría decidiendo el mismo, el señor Abascal. Vamos a hablar del papel que ha de jugar ahora el PAR, porque tras la refundación, que era, vamos a decir, el primer escollo que había que superar, ¿no? Después de todos esos litigios que no viene a bien recordar ahora mismo, todos esos litigios judiciales. Entonces, ahora usted está intentando hacer que los aragoneses se acuerden de que existe el PAR y de que es bueno que haya un PAR. ¿Cuáles son las principales políticas que usted propone para el devenir de Aragón? Mire, lo primero que proponemos, que es algo que no se valoraba antes, pero yo creo que se va a empezar a valorar, es estabilidad. Cuando el Partido de Aragones tuvo que tomar decisiones en Aragón, nunca hubo una ruptura de gobierno, nunca se tuvieron que adelantar elecciones, nunca se prorrogaron los presupuestos. En 2 ocasiones el Partido de Aragones no ha sido imprescindible en el gobierno. La primera legislatura de Lambán, 2 presupuestos en 4 años. La legislatura de Azcón, un presupuesto por el momento en 2 años. Inestabilidad, bronca, ruptura de gobierno, salida de los gobiernos. Cuando alguien viene a invertir al territorio, cuando un autónomo, mira, me acuerdo de los taxistas que les están costando los seguros casi 4.000 euros. Vamos a presentar una iniciativa para tratar de protegerles a ese sector de los autónomos. Los autónomos, las pymes, las empresas lo que quieren es estabilidad. Lo que quieren es que su gobierno haga su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo del gobierno? Mejorar la vida de los aragoneses. Y nosotros la propuesta que vamos a poner encima de la mesa es clara y muy sencilla. Los aragoneses primero. De eso es de lo que vamos a hablar. Los aragoneses necesitan seguridad. Tenemos un problema de inseguridad gravísimo. Solo hay que ver lo que está pasando en La Muela, a pocos kilómetros de aquí. Pedimos una policía autonómica fuerte. ¿En qué consiste tener una policía autonómica? Porque, claro, a lo mejor los que no estamos tanto en el día a día pensamos en una ertzaintza o en unos mozos de escuadra. Pensemos en una policía foral de Navarra. O A mí el País Vasco no me gusta por cómo hacen las cosas, ni me gusta Cataluña por cómo las hacen. Pero creo que hay una comunidad que es vecina, creo que hay una comunidad que la clave es la foralidad, esa foralidad a la que Aragón tiene acceso si somos capaces de derogar los decretos de nueva planta, porque en Aragón siempre nos preocupamos mucho de los catalanes y a mí los catalanes me preocupan poco, porque en Aragón todo lo malo que nos ha pasado en Aragón fue desde que nos unimos con Castilla, que de esto no habla nadie, porque quien deroga la foralidad aragonesa, quien deroga el derecho civil aragonés, es Castilla, son las leyes castellanas. Quien nos hace daño como pueblo y como pueblo libre es Castilla. Nosotros lo que proponemos es recuperar la foralidad de Aragón y para eso hay que derogar los decretos de nueva planta. ¿Qué es la policía autonómica? La policía autonómica es la solución. Que viene a suplantar o a, vamos a decir, tapar los huecos que deja el no tener Guardia Civil en todas... El problema es que no son huecos, es que son socavones. El problema es que la Guardia Civil, en este momento en la provincia de Teruel, faltan 60 agentes. La provincia de Teruel es la única provincia de España, y este dato es importante, que no tiene ningún cuartel abierto por la noche, solo la comandancia. No hay ningún lugar en España que solo tenga la comandancia abierta. Es una vergüenza. En Aragón, por nuestra singularidad territorial, tenemos una dificultad. Cualquier municipio de Madrid tiene una policía local fuerte, porque tiene 30, 40, 100.000 habitantes. En Aragón, policía local tienen 10 municipios y son policías locales que malviven. ¿Qué es lo que proponemos? Que la seguridad ciudadana quede en manos de la policía autonómica. ¿Esta propuesta cuánto cuesta? 100 millones de euros, menos que la Romareda. ¿Cuánto cuesta la seguridad de tu padre, de tu madre o de tus hijos? ¿Cuánto cuesta la seguridad de una persona que hoy está en un pueblo de Teruel, de Huesca o de Zaragoza, oye ruido abajo de su casa, llama a la Guardia Civil y le dice que van a tardar 1 hora en venir? ¿Cuánto vale la seguridad de las personas? Es como la sanidad. Nosotros lo que pensamos que si queremos progresar como pueblo, lo primero que tenemos que tener es un estado de seguridad y de tranquilidad. También le he escuchado hablar mucho de la hacienda aragonesa, ¿no? ¿En qué consistiría esta idea? Mire, como yo sí que creo que vamos a ser ricos, yo escuchaba hace pocos días al portavoz de Vox ridiculizar al presidente. ¿Usted piensa que vamos a ser ricos? Yo creo que a Aragón le va a ir muy bien y creo que Aragón se va a posicionar entre los 3 primeros puestos gracias a la energía renovable que creamos y todo lo que genera a su alrededor. Nosotros lo que decimos es que es hora de que administremos nuestros recursos. ¿Por qué tenemos que ver como la autovía al Pirineo lleva 10 años de retraso y 150 millones de euros porque hay un ministro que es un inútil, uno tras otro?
¿Por qué tenemos que ver que todos nuestros recursos se van por el sumidero? El Gobierno de España presupuesta para Aragón 1.000 millones, ejecuta 200, el resto a la caja común. Si tuviésemos nuestra hacienda propia... Que además está contemplada en el estatuto. En el Tengo entendido. En el artículo 108 tenemos la posibilidad de tener una hacienda propia. ¿Eso qué significa? Eso no significa quitarle a nadie lo que es suyo. Nosotros no hablamos de eso. Nosotros hablamos de que se haga un reparto desde el Gobierno de España justo, en el que todos tengamos las mismas oportunidades. Lo que queremos es administrar nuestros recursos nosotros, porque solo con el dinero que no se ha ejecutado del Gobierno de España en infraestructuras, hoy tendríamos hechas las autovías y todas las obras del agua. Claro, es muy bonito presupuestar algo que sabes que no vas a ejecutar. ¿Cuál es la diferencia? Que a Navarra, cuando se le da un presupuesto, si no se ejecuta, se queda en Navarra. En Aragón, 0,12 agentes por habitante. En Navarra, 0,33, por ejemplo. En Aragón, problemas con la sanidad, problemas con los centros de salud. En Navarra, ningún problema. Las autovías, os invito a viajar. Salid de Aragón, cruzad a Navarra y veréis la diferencia. Quiero sacarle, me voy quedando sin tiempo, señor Izquierdo, quiero sacarle un último tema, que es que se habla mucho últimamente de montarse en los tractores para hacer cosas en los ríos o para hacer según qué otras cosas. A usted le hemos visto este fin de semana subido a un tractor y claro, el PAR al final pone mucho el foco en los agricultores. ¿Qué está pasando con la PAC? ¿Qué está pasando con el campo? Bueno, pues yo subo al tractor porque es mi profesión. Yo no puedo decir que he escrito un libro porque no lo he hecho. Otros dicen que escriben libros, los escriben y luego suben al tractor de una forma un poco ridícula, en mi opinión. El campo es la base de la economía de Aragón. Somos una tierra agraria y agrícola. No podemos permitir que las armas que va a comprar Europa para defenderse de no sabemos quién las paguen los agricultores. No podemos permitir que se ataque al sector productivo. Parece que ya no nos acordamos de los aplausos en pandemia a nuestros agricultores y a nuestras agricultoras, a nuestros ganaderos y a nuestras ganaderas, que cada día son más. Y ahora les recortamos el 20% de su renta básica para comprar armas. Oiga, ¿y por qué no se lo recortamos a los que crean el problema? El problema lo crean otros, pero lo pagan los agricultores. Quizá en Aragón no somos sensibles de forma suficiente con nuestro sector primario. Creo que la desvinculación de una parte de la sociedad, sobre todo la sociedad urbana del campo, está provocando esto. ¿Cómo puede ser que un señor venga a Aragón y diga que va a hacer el trasvase del Ebro y saque 7 diputados? Porque no hay una vinculación de la gente con el campo. Y el campo, el sector primario, es el que nos da de comer, el que cada día hace que los productos lleguen a la mesa. Y no podemos dejarles en la estacada. Y se les está dejando. Ya lo hizo el Gobierno de Aragón, que yo lo reclamé. 2 años de sequía, pedíamos 40 millones y se les entregaron 6. Al sector más importante. 40 millones para todos los aragoneses es mucho menos de lo que se gasta en otras cosas que muchas veces no tienen ningún sentido. Señor Izquierdo, de verdad me quedo sin tiempo, pero me quedan un par de cosas en el tintero. Le invito a venir próximamente. Enseguida agendamos, ahora hablamos off the record de cuándo podemos volver a vernos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el Baturrillo Político. Gracias a vosotros y encantado de volver cuando queráis. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. La Oficina de Impulso al Autónomo registra a 160 personas con ideas de negocio en sus primeros 5 meses de vida. Este nuevo servicio municipal ha prestado 244 asesorías para distintos temas, entre otros los relacionados con casi 7.800.000 euros de ayudas municipales. También han culminado con éxito varios casos de relevo en negocios locales. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene en marcha una campaña de sensibilización sobre limpieza y convivencia que explica cómo la ciudad invierte 65 millones anuales en la limpieza del espacio público. Cifras como esta nos invitan a reflexionar sobre la responsabilidad compartida entre toda la ciudadanía para mantener Zaragoza limpia. El Ayuntamiento quiere que los propios jóvenes sean el motor de sus políticas de juventud y ofrecerles un ocio saludable y atractivo, según sus intereses. Para ello busca a 30 personas entre 14 y 30 años para crear el primer laboratorio de participación joven. Las solicitudes pueden presentarse a través de la web municipal hasta el 16 de noviembre. Ayuntamiento de Zaragoza. Carlos Jimeno, consejero de Economía y Transformación Digital del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días y un placer, como siempre, estar con vosotros. Gracias por atendernos tan rápidamente, porque en breves te marchas de viaje. Esta tarde vas a estar en Madrid. Cuéntenos por qué. Sí, pues bueno, voy a Madrid. Seguro que ahora me vas a preguntar también por volveremos, pero vamos a Madrid a participar en la Escuela de Negocios IES. Es la segunda vez que lo vamos a hacer. Vamos a contar el programa Volveremos a los participantes en un programa para cargos públicos, tanto funcionarios como cargos políticos,
en el que es un programa de liderazgo en el sector público y que están muy motivados. Son todos de ellos españoles, a diferencia de la anterior vez que eran centroamericanos, en este caso es de España, y están muy motivados en conocer el programa de éxito Volveremos, tanto cómo surgió en el contexto que surgió tras la pandemia, esa división política que solo fue el Partido Popular quien apoyó este programa, y cómo se ha asentado y cómo está haciendo que pues Zaragoza sea un referente para el pequeño comercio. Yo creo que los zaragozanos ya conocen lo que es el programa Volveremos. Ahora vamos con Volveremos Obras, pero vamos a centrar el tiro en una definición, una frase. ¿Qué es el programa Volveremos? ¿En qué consiste y a qué beneficia? Es el mejor apoyo al pequeño comercio que se ha hecho desde una institución pública en la historia. Pero en la práctica es que podemos acumular compras, ¿no? Y acumularlas en un ticket para poderlo gastar después en otro negocio adscrito al programa Volveremos. Eso es. Técnicamente lo que les esta tarde les expondré es que esto es una subvención al pequeño comercio. Y para que esa subvención llegue al pequeño comercio es necesaria que los ciudadanos de Zaragoza, a través de una aplicación, acumulen compras y canjeen los saldos. Y aquí en Zaragoza pues hemos tenido distintas ediciones del programa Volveremos. La penúltima recuerdo que fue la Vuelta al Cole. Y ahora estamos con el programa Volveremos Obras. Y me parece que ya tenemos datos. Tenemos datos. En exclusiva. En exclusiva, nunca mejor dicho. Era algo novedoso porque yo expliqué al principio este mandato que quería que Volveremos tuviese un recorrido más allá de lo que históricamente se había hecho en el mandato anterior. Uno de ellos es las obras. Acordamos con las asociaciones en qué momento querían hacerlo, como expliqué la anterior vez. Ha sido durante 2 miércoles y 2 viernes, es decir, 2 semanas, pero han sido 10 días. Y en ellos se han realizado, en esos establecimientos de las calles que explicamos, más de 500 transacciones y 130.000 euros de ventas en los comercios de Conde Aranda, César Augusto, calle Escuelas. O sea que yo creo que todo un éxito porque era la primera vez que se hacía algo tan específico. Los resultados están ahí y espero que los comercios pues estén digiriendo mejor ese final de obras, que es el éxito. El éxito fundamental es ese final de obras que les va a dejar unas calles nuevas, unas calles modernas, y que pues esta última inyección de ventas seguro que les hace tener un buen recuerdo. Al final, señor Jimeno, esto también deriva o repercute al bolsillo del autónomo, porque muchos de estos negocios, comercios, son autónomos, ¿no? Efectivamente, casi esos 42.000 autónomos que tenemos en la ciudad de Zaragoza, pues muchos de ellos son comercios hosteleros, que es a los que va destinado el programa Volveremos, y también servicios, y la otra parte pues muy enfocada a gremios. Háganos un poco de balance de la oficina del impulso al autónomo. La semana pasada nos reunimos tanto con UPTA como con ATA, las dos asociaciones que son la representación mayoritaria de los autónomos de la ciudad, y el balance fue bastante positivo porque en pocos meses hemos agotado las ayudas que pusimos a disposición de esa gente que quiere emprender por primera vez. Está agotada ya. Más de 9.000 euros de media por cada uno de esos emprendedores que han solicitado la subvención y que seguro que les ayuda a lanzarse a la piscina, que es lo que hacen los emprendedores cada vez que inician por primera vez un negocio. Han sido más de 240 personas las que se han acercado físicamente a la oficina del autónomo a pedir información. Algunos de ellos eran ya autónomos en activo, pero que querían tener más información porque esta oficina, más allá de dar ayudas económicas, sobre todo lo que da es asesoramiento. Tenemos activas 160 personas que nos han dejado sus datos para que en el momento que haya cualquier traspaso de negocio podamos informarles porque están en búsqueda activa de querer emprender. Tenemos en estos momentos 24 ofertas activas de gente que también ha comunicado que quiere traspasar. Y podemos decir que se han cerrado ya 7 traspasos. 7 traspasos, y yo creo que lo importante es que son traspasos o interés por cualquier tipo de negocio muy variado. O sea, no solo es para un bar o no solo es para un comercio específico, sino que es muy variado. Yo creo que es lo importante. Yo creo que es dar credibilidad, y de la mano de UPTA y de ATA, y dedicándole los recursos necesarios, seguro que al año que viene conseguimos seguir haciendo pues que muchos negocios de éxito, una vez que llegan merecidamente a la jubilación aquellos que fueron emprendedores hace años, hoy vuelvan a tener una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad a pesar de
las trabas que pone el gobierno de España, que eso es un melón que abriremos otro día. Abriremos otro día porque yo creo que Ahí hay para hablar. ni el gobierno de España ni su representante en Zaragoza, que es el Partido Socialista, quieren hablar de ello y quieren proponer acciones concretas que, como decía, son 42.000 autónomos en Zaragoza, 42.000 familias y, como yo explicaba también otro día en el pleno, 42.000 casos diferentes uno de otro, en la mayoría de ellos más penas que glorias. Señor Jimeno, consejero de Economía y Transformación Digital del Ayuntamiento de Zaragoza, gracias y muy buen viaje a Madrid. Será un placer poner la marca de Zaragoza ahí donde se merece, y Madrid es el escaparate perfecto. Andrés Ramírez, buenos días. Buenos días, Juan. Un fin de semana más, una semana más, un lunes más que arrancamos con una derrota del Real Zaragoza. Real Zaragoza 0, Deportivo de La Coruña 2. Ayer por la noche en el Ibercaja Estadio. Quiero empezar por lo positivo. Rubén Sellés lleva 2 semanas y yo creo que algún cambio se nota. Lo que pasa que ayer nos meten el segundo gol y el equipo baja los brazos por completo. Bueno, pero es normal la situación que atraviesa el equipo. Yo veo a Rubén Sellés, a mí me gusta el discurso e incluso la energía que ha traído al equipo, pero es que no es suficiente. ¿Y cuál es el problema? Pues que cuando estás en la situación del Zaragoza, al perro flaco todos son pulgas, porque en la primera parte es verdad que es una primera parte igualada, y después hay que reconocer que el equipo está más trabajado que con Gavi, que el equipo es un equipo ya que hace algunas cosas buenas, teniendo siempre en cuenta que el listón estaba por los suelos, con lo cual cualquier cosa que haga mejor te parece mucho. Y en la segunda parte, los 2 goles. Me parece que en el primer gol hay un despiste terrible en el lanzamiento de una falta, y que en el segundo, pues Ale Gómez comete un pecado de juventud. Filial, sí. Comete un pecado de juventud porque tiene que agarrar a Jeremai y evitar que el Deportivo haga el segundo gol. Para la gente que no vio los goles, estamos hablando de que el primer gol viene de una falta en que hacen un pequeño toque de jugada de estrategia y marca el chaval del Deportivo el gol de su vida. Con lo cual el Deportivo se le queda prácticamente al jugador del Deportivo la portería de cara en ese desmarque que nadie sale a tapar, y el segundo pues es una... Y el segundo es un contraataque de un jugador del Deportivo que corre prácticamente desde el medio campo, seguido por el chaval Ale Gómez, que lo puede agarrar en 2 o 3 ocasiones, no lo agarra y al final acaba. Y luego ya, pues en fin. Hombre, en el momento que se meta en área ya no puede hacer nada. Me decía un amigo, Juan, el Zaragoza ha vuelto a perder, y le digo, sí, nos hundimos más. Y me decía, no, Juan, si no podemos hundirnos más, ya vamos últimos. Y le digo, sí podemos. Sí, lo que pasa sí podemos, es que... porque, Andrés, cada vez estamos más abajo. O sea, vamos últimos, pero cada vez la salvación está más arriba porque el resto de equipos sigue ganando y sigue puntuando. Si el Granada puntúa bien Valladolid, estaremos a 8 de poder salir. Estamos a 3 partidos de salir. O sea, hay que ganar 3 y que el resto que está por encima no gane. Ahí está el kit de la cuestión. Aparte de que porque yo hago mi cuenta de 50 puntos, que son 44 los que faltan, hay que tener, las matemáticas ya no salen. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta, para una media de 50, tienes que hacer 25. El equipo lleva 6, quedan 9 partidos, que son 9 por 3, 27. Tendrías que ganar 6 partidos de 9. A mí eso me parece imposible para mantener una media de 50 puntos. Es verdad que si hoy puntúa Granada, ahora estás a 7, puedes estar a 8, pero el problema no es ese. El problema, lo duro que es para cualquier deportista ver que ganas un partido y no salir de ahí. Sí que hay una cosa, entre comillas, positiva, que si el Zaragoza le gana al Granada, que es otro equipo que tiene una buena plantilla, pero está en la parte baja, pues puede conseguir ya salir del último puesto e igualar con el Sanse y otro equipo más, no recuerdo ahora, pero ya no te verías último. Pero yo quiero saber si los jugadores, con todo el mensaje que ven de Sellés, van a ser capaces de mantener los brazos, porque, repito, insisto, hay que ser muy fuerte psicológicamente para que ganes un partido, te veas una semana y otra, y es que hay que ganar uno sin otro casi, y eso es muy complicado. Andrés Ramírez, gracias, feliz semana. A vosotros también.
Vamos rápidamente con la información meteorológica. Hoy en general, cielos despejados en Aragón. Temperaturas mínimas en descenso y atención, heladas débiles hoy a últimas horas en el Pirineo. Máximas para hoy, para esta tarde, de 20 grados en Zaragoza, 19 en Teruel, 18 en Huesca. Mínimas de 10 en Zaragoza, de 1 grado en Teruel y de 7 en Huesca. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Bueno, pues van poco a poco desfilando los portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón. El viernes tuvimos al de Vox, Alejandro Nolasco. Hoy hemos tenido a Alberto Izquierdo, del PAR. Y mañana tendremos a Tomás Guitarte, de Aragón. Teruel existe. Tienen todos los programas en www.aragonesradio.com, también en nuestro canal de YouTube, El Baturrillo Político. Y hasta aquí, El Baturrillo Político de hoy. Hasta mañana. Y me gustan las gentes que son de verdad.